gloria. Padre, que ella sea un instrumento tuyo, Dios, y un canal de bendiciones para nosotros, Padre eterno de la gloria. Deposita, Dios del cielo, tu santa unción sobre ella, Padre eterno de la gloria. Con Dios y con nosotros presentamos hoy a Melody Constanzo. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga más. Amén. Pueden tomar asiento. El tema que voy a tratar esta noche tiene como título Mi cuerpo, morada tuya. Primero quiero dar una pequeña introducción. Gloria a Dios. En este tema lo estaré dividiendo en 4 partes. Estaré hablando del cuerpo físico, el cuerpo espiritual, emocional y moral. Primero estaremos hablando del cuerpo físico. Pero antes de hablar del cuerpo físico, debemos saber su significado bíblico. El significado bíblico del cuerpo físico se refiere a la carne o forma humana que Dios nos dio como recipiente del alma y el espíritu. Cuando nuestro Señor creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, dándole un cuerpo físico para vivir en la tierra. Este es el templo del espíritu, la forma física que Dios creó del polvo para prestárnoslos mientras vivamos en este mundo. Este cuerpo físico que tenemos no nos pertenece, pues es templo del Espíritu Santo. Y estaremos leyendo una porción de la palabra en 1 Corintios 6:19. Por favor, pónganse de pie. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Gracias, Padre, por tu palabra, que son buenas y verdaderas, Señor. Te pido, Padre, que no abras el entendimiento para poder entender lo que quieras transmitir en esta hora, Padre eterno. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Al final de nuestros días lo devolveremos a la tierra para convertirse en polvo, y será nuestro espíritu el que trascienda. Cuidar y respetar son 2 palabras sumamente importantes que debemos entender para poder llevar a cabo. La pregunta es, ¿cómo podemos cuidar nuestro cuerpo físico? Les tengo 2 soluciones: ejercicio y buena alimentación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En el relato bíblico de la creación podemos encontrar cuál fue la dieta original que Dios dispuso para el hombre antes de que el pecado entrara al mundo. En Génesis 1:29 dijo Dios además: He aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semillas. Ellos os servirán de alimento. Ejemplos de plantas que dan semillas son trigo, cebada, arroz, centeno, avena, quinoa, maíz, etc. Es decir, cereales. Y ejemplos de árboles cuyos frutos llevan semillas: durazno, uva, manzana, etc. O sea, fruta. También tenemos los oleaginosas, aguacate, nueces, almendras, etc. ¿A dónde quiero llegar con todo esto?, se preguntarán. Tenemos que tener una buena alimentación. No estoy diciendo que tenemos que privarnos de algunos gustos como el refresco, chocolate, etc., sino que tenemos que tener un balance
Si usted sabe que el médico le dijo que no tomara soda, refresco, y aún así lo está haciendo, está pecando. Porque Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu y hay que cuidarlo. El ejercicio, antes de usted hacer una actividad física, debe preguntarse el por qué. El por qué lo hago. Porque dice en 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero para la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida. O sea, que el ejercicio es bueno, pero no aprovecha para lo espiritual. Si usted solo hace ejercicio porque quiere mantener un cuerpo tonificado, déjeme decirle que está en la calle. Ahora, si usted hace ejercicio porque se siente bien, le da energía, es una recomendación médica, está perfecto. Hay que saber diferenciar y preguntarle a Dios su opinión, que siempre será la mejor. Hay muchas formas de cuidar nuestro cuerpo físico, como salir a caminar por las tardes, montar bicicleta, saltar cuerda, etc. Esas son solo algunas de las recomendaciones. Amén. Sigamos. Ahora vamos a hablar del cuerpo espiritual. Y estaremos leyendo una porción de la palabra en 1 Corintios 15, del 36 al 49. Se pueden quedar sentados, no importa. La palabra de Dios se eleva a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necio, lo que tú siembras no se vivificará si no mueres antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra carne de los peces y la otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postre, Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal. Tales también los terrenales, igual el celestial. Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Pablo, al escribir a los Corintios, enseñó acerca de la resurrección de los muertos y el cuerpo espiritual. Así será con la resurrección de los muertos. El cuerpo que se siembra es corruptible, resucitará imperecedero. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual, como leí anteriormente en 1 Corintios 15, 42-44. El cuerpo espiritual, así aquí se contrasta con el cuerpo natural. Las referencias a ser sembrado y levantado se relacionan con el poder de sembrar una semilla en la tierra para que brote en una forma diferente. Una semilla de maíz es resucitada como un tallo de maíz alto con mazorcas de maíz.
Así es como el cuerpo espiritual. El cuerpo físico natural debe morir y se sembrará en la tierra para que el nuevo cuerpo resucite en una forma diferente, como dice 1 Corintios 15:36. El cuerpo natural de carne y hueso es perecedero, deshonroso y débil. El cuerpo espiritual no físico será imperecedero, glorificado y poderoso. Eso lo podemos ver en el versículo 42 y 43. El cuerpo natural viene primero y debe morir. Solo entonces puede nacer el cuerpo espiritual, como leímos en el versículo 36 y 40, hasta el 46. El cuerpo natural lleva la imagen de Adán, el hombre terrenal. El cuerpo espiritual lleva la imagen de Cristo, el hombre celestial, como podemos leer en el versículo 48 y 49. Aleluya. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Vive Dios. El cuerpo espiritual no es un mero espíritu, porque entonces no sería un cuerpo. Tampoco es un cuerpo de carne y hueso, que en este mundo necesita alimento, sueño, aire, etc. Después de la resurrección, el cuerpo espiritual será de otra calidad. No necesitará nada. El cuerpo espiritual será apto para el ámbito espiritual, como lo explicó Pablo en otra parte. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos y esperamos ansiosamente de allí a un Salvador. El Señor Jesucristo, quien, por el poder que le permite poner todo bajo su control, transformó nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorificado. Esto lo podemos leer en Filipenses 3, 20 al 21. El cuerpo humilde es el cuerpo con el que nacemos, apto para este mundo. El cuerpo glorificado es el cuerpo espiritual que los creyentes recibirán en la resurrección, apto para la eternidad. Será como el que Jesús recibió cuando salió de la tumba. Era visible y reconocible, como dice en Juan 20, 16 y 18. Era palpable y podía comer, y sin embargo podía aparecerse y desaparecerse a voluntad, como dice en Lucas 24, 31 al 36. Y podía ascender al cielo, como dice en Hechos 1:11. El cuerpo espiritual que el Señor tuvo después de su resurrección es el tipo de cuerpo que los creyentes tendrán después de la resurrección, como dice en 1 Juan 3:2, dice: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es la promesa de un cuerpo espiritual adecuado para la vida plena y la gloria de los cielos. Un cuerpo como el de Jesús, uno que puede comer pero no necesita hacerlo, y que puede desafiar los límites físicos y materializarse repentinamente. El cuerpo espiritual no tendrá fecha de caducidad y la edad no tendrá sentido. Será un cuerpo real, pero un cuerpo que, como el espíritu, no conoce la corrupción y no tiene necesidad de sustento físico para mantenerse vivo. La Biblia enseña que todas las personas serán resucitadas, unas para la vida eterna, otras para la vergüenza y confusión eterna, como dice en Daniel 12:2. Entonces todos tendrán un cuerpo espiritual, pero habrá dos destinos diferentes. La diferencia es la fe, como dice en Juan 3:36 y 1 Juan 5:12. Algún día resucitarás y recibirás un cuerpo espiritual. La pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? Aleluya. Seguimos bajando. Hablemos ahora del cuerpo emocional, las emociones que están en nuestros cuerpos. Emociones.
son los que pueden hacer que nos enojemos en un instante, llorar al instante, infestar la falta de perdón en el corazón y llevarnos a tener éxito a toda costa en la vida. No es ajeno a Dios que los humanos tengan emociones en la vida, como Jesús lloró en Juan 11:35 por la muerte de su amigo Lázaro, a quien más tarde le dolió la vida. La Biblia también comparte regularmente cuando Dios y Jesús se enojaron por lo que la gente hizo en la tierra. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestras emociones? Principalmente cómo manejar mejor esos sentimientos que tenemos de una manera que sea agradable a Dios y a nosotros mismos. Amén. Amén. Es posible manejar esas emociones que Dios nos ha regalado en estos cuerpos, pero a través de la comprensión de qué son las emociones y cómo debemos actuar, con la que podemos manejar esas sensaciones imprescindibles adecuadamente. Primero, la Biblia dice que cualquier emoción, felicidad, tristeza, preocupación, debe llevarse a oración a Dios, como establece en Filipenses 4:6-7. Por llevar nuestras preocupaciones a Dios permite su paz y guía para venir a nosotros, como dice en 2 Corintios 10:5. También se pone de acuerdo con Filipenses 4, alentando a los creyentes a rechazar cualquier cosa contra el conocimiento de Dios. Emociones usadas negativamente. A favor de seguir el liderazgo y el juicio de Dios usando emociones afirmativamente. Básicamente, se transmite que las emociones y los sentimientos a veces pueden deformar nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, o cambiarlo por completo a lugares donde personas inocentes se lastiman y somos empujados más lejos de la amorosa mano de Dios. Dios y Jesús también tienen emociones. En comparación con el Padre y el Hijo, es que ninguno de ellos actúa por necesidades o deseos egoístas. Nuestras emociones están ligadas a lo que deseamos o necesitamos. Y cuando sentimos que no podemos satisfacer esos deseos y necesidades, tendemos a actuar de manera que puede o no mostrar de la mejor manera, que no puede mostrar de la mejor manera. Sin embargo, no todas las emociones son malas. Algunas se pueden usar para ayudar a otros miembros, a otros mientras se avanzan en el reino de Dios. Amén. Varios reconocerán que una de las principales escrituras para caracterizar las emociones positivas se puede encontrar en Gálatas 5:22-23. Enumerando los comportamientos positivos como el amor, la bondad, la gentileza y la alegría como frutos del Espíritu. Los versículos están ubicados en un capítulo que establece que aquellos que operan por la carne, celos, arrebatos de ira, asesinato, no heredarán el reino de los cielos, como dice en Gálatas 5:20-21. Amén. Los frutos son los que deberíamos tener dentro, que muestren el Espíritu Santo en nosotros, al tiempo que facilitan la vida de quienes nos rodean. En Colosenses 3:12-14 también expone la necesidad de que los cristianos usen misericordia, mansedumbre todos los días, perdonando y tratando con los demás todos los días y amando a todos como Jesús lo ha hecho por nosotros. Amén. Dios también nos impulsa a tener coraje frente al miedo, alentando a su fiel seguidor, Josué, a ser fuerte y valiente,
Josué, a ser fuerte y valiente y no tener miedo, porque Dios estaba con él en cualquier situación. El miedo es un sentimiento común que puede mantener a nuestras emociones como rehenes, por lo que el miedo se discute varias veces en el texto bíblico, porque Dios quiere que no tengamos miedo al enfrentar peligros, incertidumbres o desánimo. El único temor que debemos ejercer es el temor de Dios y el temor a la vida sin Él. Él en nuestra vida, Él está en nuestras vidas para amarnos, guiarnos, enseñarnos y perdonarnos. La simple verdad, cuando se trata de emociones negativas, es que son emociones que nos impiden disfrutar de las bendiciones y el amor de Dios. Las emociones negativas pueden amortiguar los pequeños milagros que Dios nos da cada día y cegarnos de los verdaderos caminos del destino en el que estamos. Como se dijo anteriormente, Dios le ordenó a Josué que no tuviera miedo, porque el miedo es una de las emociones negativas más fuertes que los humanos podemos tener. El miedo puede empujarnos a arrementar contra la ira, a acurrucarse en una esquina o saltar a situaciones que no son saludables. Moisés habló de este miedo paralizante cuando reprendió a los israelitas por tener miedo de entrar en la tierra que Dios le había provisto, diciéndoles: no tengan miedo ni se desanimen, porque esta tierra fue un regalo de Dios para ellos. La ira es otra emoción que puede llevar a las personas a tomar malas decisiones. No solo lastiman a sí mismos, sino a sus seres queridos e incluso a extraños. ¿Quién podría olvidar cómo la ira de Balaam lo empujó a golpear a su burro, que estaba acostado con respecto a un ángel del Señor? Balaam seguramente recibió una lección sobre su enojo cuando el burro le preguntó verbalmente: ¿por qué lo golpeo? ¿Por qué me golpeas? Y confirmó Balaam que nunca había hecho algo así, que nunca había hecho algo así antes y que siempre le había servido fielmente. Otra emoción negativa reconocida que exhibimos a veces es la preocupación y la ansiedad, que podría estar relacionada con el miedo. Jesús nos enseña la estupidez de la preocupación cuando dice en Mateo 6:28 al 30: como las flores y los pájaros no se preocupan por su protección o comida, y tampoco deben preocuparse por nuestras necesidades. Tampoco debemos preocuparnos por nuestras necesidades. La preocupación demuestra a Dios que dudas de su amor y provisión para ti. Lo que solo hace que las emociones negativas se apoderen de tu juicio y nublen la voz apacible de Dios en tu vida. No tienes que buscar mucho en la Biblia para ver innumerables ejemplos de personas que dejan que las emociones fuertes los conduzcan por ciertos caminos buenos y malos. Tomemos por ejemplo a Adán y Eva. El deseo de Eva de ser como Dios la llevó y eventualmente también a Adán a tomar una decisión. Esa elección llevó a su eliminación del Edén y también trajo el pecado al mundo.
condición solo fue rectificada a través del sacrificio de Jesús. Sus hijos, Caín y Abel, también experimentaron fuertes emociones. Los celos de Caín por el favor de Dios hacia el verdadero sacrificio de Abel llevaron a Caín a asesinar a Abel por la ira calculadora. La lujuria del rey David por la bella Betsabé causó no solo la muerte de un hombre inocente, el esposo de Betsabé, sino también la muerte de su primer hijo. No fue hasta que el rey David se dio cuenta de cómo había disgustado a Dios con sus acciones egoístas que realmente comenzó a ser un hombre según el corazón de Dios. También hay historias de emociones fuertes que condujeron a decisiones que cambiaron la vida para mejor. La manifestación pública del dolor de Mardoqueo por la difícil situación de su pueblo y el coraje de Esther para contar el complot asesino del rey Amán ejemplifican el uso de emociones fuertes como la pasión y la ira para hacer buena voluntad para los demás. La ira de Jesús se mostró cuando volcó las mesas de aquellos que se beneficiaban en el templo. Esto muestra a quienes los rodean en el templo era un lugar de oración, no de hacer dinero. Probablemente la historia más conmovedora de cómo las emociones fuertes pueden afectar a una persona se pueden encontrar en la historia de Saúl, convertido en Pablo, quien comenzó su viaje por el camino de Damasco, odiando a Jesús y a todos los cristianos. Un encuentro con el Salvador, resucitando en el camino, cambió ese odio al amor. Llevó a Pablo a ser uno de los apóstoles más queridos de la Biblia y entre los cristianos de hoy. Entonces, ¿a quién es mejor mirar para manejar nuestras emociones? Nada menos que Dios mismo, encarnado en Jesús, puede ayudarnos a manejar nuestras emociones. Él es, después de todo, el Dios que voluntariamente dio a su Hijo como sacrificio para que pudiéramos renunciarnos con Él sin pecado en nuestras vidas. Él también es el que nos creó a su imagen, lo que significa que las emociones que Dios siente se cultivan en nosotros desde antes de que nos convirtiéramos en centelleros en los ojos de nuestros padres. Más que nada, Dios es un Dios de amor e infunde esto en todos nosotros, amándonos en lo mejor y en lo peor. Él es un Dios de juicio, pero también un Dios de perdón, que redime y que solo quiere lo mejor para sus hijos. Un buen ejemplo de esto es el amor que Dios mostró a Noé, cuando cambió su intención de matar a toda la humanidad, porque Noé encontró el favor de Dios en lo diferente que era de las personas irrespetuosas que lo rodeaban. Entonces, ¿cómo Dios maneja las emociones en la forma en la que debemos manejar nuestras emociones? El Señor es misericordioso, lento para la ira, abundante en misericordia, como dice en el Salmo 103, versículo 8. Seguir estas simples acciones con nuestras emociones puede ser más fácil decirlo que hacerlo. Pero es cierto que si nos demoramos en enojarnos por las cosas, si estamos desbordados en el perdón y el amor, y si somos amables y pacientes con los demás, nuestras emociones pueden ser más positivas de lo que creíamos posible. Nuestras emociones pueden ser el fuego detrás de nuestros éxitos en la vida.
A veces nuestras caídas, pero son, sin embargo, emociones con las que nacimos y evaluamos a nuestro Creador. Hay emociones positivas como la alegría, el amor y la confianza, así como emociones negativas como la ira, la tristeza y los celos. Todo lo que nos ha dado Dios La Biblia es una gran fuente para usar, para comprender las emociones que tenemos y la manera de tomar decisiones en estos sentimientos impredecibles. Porque lo que Dios y Jesús también han sentido. Jesús enseña que incluso cuando estás molesto porque alguien te ha lastimado por enésima vez, debes perdonarlo una y otra vez, tal como Dios ha perdonado todos los días los errores que cometemos. Si le pide a Dios una petición de oración en fe, debes hacerlo sin temor o duda arrastrándose y causando que se convierta en una ola en el mar, moviéndose de un lado a otro frente a la fe y duda. Lo más conmovedor es que cuando leemos esta historia de aquellos que actuaron con fuertes emociones, actuaron de manera similar o como actuamos hoy, nos damos cuenta de cuánta compasión nos ofrece Dios. Él sabe cómo nos sentimos y nos perdona por nuestras acciones. Puede hacer que nos volvamos emocionales en el buen sentido, al darnos cuenta de cuánto Dios nos ama y está dispuesto a repasarlo nuevamente. El aprender a manejar nuestras emociones de una manera diferente para tomar mejores decisiones. Sí, es bueno tener emociones, incluso fuertes, pero también es bueno saber cuándo se debe expresar ciertas emociones que se refieren menos a que tengamos nuestro propio camino y más al amor de Dios que se comparte a través de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos bajando. Y por último, pero no menos importante, nuestra moral. La moral bíblica consiste, antes que nada, en ubicarnos bien delante de Dios, en actitud de humildad, de adoración y de asombro. Es percibir que Él nos ama y refleja el amor que Él nos tiene hacia Él y hacia todos los hombres del mundo. Consiste en amar, respetar, defender y promover la vida humana contra todo lo que la amanece. Violencia, enfermedad, deseo de deshacernos de ella. No matará. Consiste en promover y defender la familia, el matrimonio, el tener hijos, porque la familia es la fuente de transmisión de la vida, es la que ayuda a la vida a crecer y desarrollar, y es el ámbito que necesita el hombre. No solo son los primeros años de su vida, sino también con su edad adulta y en su vejez. Y porque el hombre y la mujer son hechos para el amor, un amor exclusivo, establece y fecundo. Honrarás padre y madre. Considera el sexo como parte de la vida de la familia, el acto por el cual los esposos se complementan mutuamente, se expresan su amor engendrando a sus hijos y reprueban el sexo fuera del matrimonio, fuera del amor. No fornicarás, no cometerás adulterio. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Vive Dios. Alabanza. La moral bíblica promueve la justicia en las relaciones humanas
y condena el abuso, el robo, la corrupción, la delincuencia. No robarás. Enseña también que los bienes materiales deben estar bien distribuidos entre todos, según sus necesidades, y también según sus méritos, y que nadie debe apegarse a ellos más allá de lo que sea necesario. Recomienda a todos la sobriedad, el desapego, la disposición a compartir con el que necesita. No codiciarás los bienes ajenos. Enseña a decir la verdad. Nos ayuda a ser verdaderos. Condena la mentira y la falsedad y recomienda la transparencia y a la vez la discreción. No mentirás. La moral de la Biblia se aprende en las enseñanzas de los teólogos moralistas, pero principalmente en los testimonios de los santos. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Quieres anotar? Es bueno saber cómo cuidar nuestro templo, porque es el templo del Espíritu Santo, en todas sus partes, física, espiritual, emocional y moral. Hay que saber cuidar nuestro cuerpo, que es muy importante. Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte. Espero que le haya, como dice el pastor, repartido el pastel, cada quien come su parte, y que sea de provecho, que se haya quedado alguna palabra. Yo de todo corazón espero que sí. Y feliz noche, bendiciones. Amén.